Sigamos. Ya, chiquillo. Entonces, les quería mostrar que efectivamente no, si yo cambio la carga de un condensador, no voy a cambiar su capacidad, ¿ya? Eso es equivalente a decir que si yo, por ejemplo, multiplico por 2 la carga, lo que voy a hacer es multiplicar por 2 el voltaje, por lo tanto, la razón entre la carga y el voltaje, o la diferencia de potencial electrostático entre las placas, en el fondo lo que eso quiere decir es que ambas cosas son proporcionales, ¿ya? Es decir, si doblo uno, la otra también se dobla, si triplico uno, la otra también se triplica, ¿ya? Eso más o menos es algo que uno intuye, pero se los voy a demostrar de manera un poquito más rigurosa, eh, para simplemente enfatizar que al final la capacidad depende del material y de la geometría del condensador, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es demostraremos que C no depende de la carga Q, sino solo del material y de la geometría del condensador. ¿Ya? Evidentemente, si yo, por ejemplo, tomo un condensador, aquí está la carga Q, aquí está la carga menos Q, y está lleno con algún material dieléctrico entre medio, o vacío, lo que sea, aire. Bueno, no puede ser vacío para la explicación que les voy a dar, supongan aire, ¿ya? Y le pongo carga a este condensador de modo tal que el campo eléctrico entre los dos conductores pasa a ser tan intenso que es probable que las propiedades del medio cambien, ¿cierto? Es decir, el medio está hecho de moléculas, qué sé yo, que reaccionan a la presencia de los campos eléctricos. Entonces, es posible que las propiedades dieléctricas, por ejemplo, del medio, me fuercen a cambiar, ¿ya? Y en ese caso, claro, en ese caso uno sí tendría que decir que el haberle echado más carga al condensador me cambió su capacidad, ¿cierto? Porque me cambió las propiedades del medio y yo estoy diciendo que C depende de las propiedades del material, ¿ya? Pero suponiendo que el cambiar Q no me cambia las propiedades del material, que eso es lo fundamental, entonces ahí su capacidad va a ser independiente de cuánta carga Q yo ponga, ¿ya? Entonces la manera en que vamos a demostrar eso es haciendo uso de la energía que va a estar acumulada en este condensador si es que yo agrego carga, ¿ya? Entonces vamos a suponer la siguiente situación. Vamos a suponer que estos dos conductores tienen carga Q y menos Q respectivamente, y yo les voy a agregar una pequeña cantidad de carga a este condensador, lo cual es equivalente a ponerle un poquito de carga delta Q a este de acá y un poquito de carga menos delta Q al de allá, ¿cierto? Porque se supone que los condensadores están con igual carga positiva que carga negativa allá, ¿cierto? Entonces voy a llevar desde el infinito una carga aquí que voy a llamarle D de Q. Y va a ser una carga pequeñita, ¿ya? Y a este de acá le voy a agregar una carga menos D de Q, ¿ya? Entonces, si hago eso, ¿ya? Lo que voy a hacer es calcular cuánto cambia la energía contenida en mi condensador, ¿ya? Y voy a comparar esa energía tomando en cuenta ese cambio de la energía, tomando en cuenta la expresión que nosotros ya obtuvimos para la energía anteriormente. ¿Se acuerdan que anteriormente nosotros habíamos dicho que la energía de un sistema de conductores, digamos, es simplemente igual a un medio de la sumatoria desde J igual 1 a M, donde M es el número de conductores que yo tenga, de B sub J, Q sub J, ¿ya? Entonces, voy a comparar ese cambio de energía con lo que me cambió la energía de mi condensador al haberle agregado el DDQ. Y al hacer esa igualdad vamos a mostrar básicamente que
que Q es proporcional a B. ¿Ya? Eso es lo que queremos demostrar. Si demostramos eso, entonces evidentemente, como la capacidad es la razón entre estas dos cosas, voy a obtener que la capacidad es algo que no me cambió al haber agregado Q. ¿Ya? Al haber agregado carga. Entonces, hagamos eso. ¿Cómo fue que nosotros definimos la energía potencial de un sistema de carga? La definimos como menos el trabajo hecho por los campos electrostáticos sobre esas cargas al traerlas desde el infinito hasta una cierta configuración. ¿Ya? Entonces, si es así, y yo estoy diciendo que voy a traer una carga d de Q desde el infinito y la voy a poner acá, y una carga menos d de Q desde el infinito y la voy a poner acá, entonces lo que voy a hacer para calcular la variación en la energía potencial es calcular la variación o el delta de trabajo que yo voy a haber hecho para traer estas cargas desde el infinito, que es igual a menos el trabajo hecho por las fuerzas electrostáticas sobre esas cargas cuando fueron traídas desde el infinito hasta los conductores. ¿Ya? Entonces, el diferencial de U es simplemente igual a menos el trabajo hecho por las fuerzas electrostáticas, ¿ya? Entonces esto es trabajo por fuerzas electrostáticas al traer una carga de Q desde infinito hasta mi condensador. ¿Ya? Entonces voy a escribirlo todo con palabras porque, o si no, no queda bien claro. Entonces esto es trabajo hecho por fuerzas electrostáticas al traer de Q desde el infinito hasta el condensador. ¿Ya? Y luego eso lo voy a comparar con el diferencial de esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces, calculemos este trabajo. Entonces sería menos, porque todo esto lleva un menos adelante, ¿cierto? Abro paréntesis. Y el trabajo entonces que yo voy a hacer para traer la carga desde Q, desde el infinito hasta el condensador Q, hasta el condensador cargado con carga Q. Entonces voy a tener que poner integral desde el infinito hasta el condensador Q. Vamos a ponerle un signo más acá porque estamos hablando del condensador cargado positivamente de ddl punto E. ¿Cierto? Y vamos a pescar ahora, bueno, y esto multiplicado por el valor de la carga que estoy trayendo, porque en el fondo el trabajo es fuerza, y campo por carga es lo que me da la fuerza, evidentemente. Entonces aquí tengo que poner D de Q. ¿Ya? Más el trabajo para traer desde el infinito hasta el condensador cargado negativo de... para traer desde el infinito hasta el condensador cargado negativo, la carga menos de dq, ¿cierto? Entonces tengo que poner acá dl punto E, pero el E aquí lo multiplico por menos de dq, porque eso es lo que me da la fuerza, ¿ya? Estoy calculando trabajo acá, ¿ya? Y acá lo mismo, este me da la fuerza sobre la carga negativa, esto me da la fuerza sobre la carga positiva, ¿ya? Ok, entonces lo que me queda acá son dos cosas bien interesantes en el sentido de que esto de acá, si yo ahora pesco este signo menos y lo pongo aquí, y acá también como esto está todo dentro del mismo paréntesis, que también tendría que poner un más menos, ¿cierto? Entonces esto de acá es simplemente el potencial del condensador cargado positivo, ¿cierto? Pero multiplicado por el d de q positivo, ¿cierto? Porque el potencial es menos la integral
desde el infinito hasta un cierto punto, de ddl.e, ¿cierto? Y acá lo mismo, pues. Acá se supone que si estamos calculando, integrando desde el infinito es porque estamos definiendo que el potencial en el infinito es cero. Ya eso es una suposición que hemos estado haciendo la mayor parte del tiempo. ¿Ya? Entonces acá lo que me queda es potencial negativo, pero multiplicado por menos d de q. ¿Cierto? Entonces esto es igual a d de q por v más menos v menos. Que dijimos que eso era igual al v, que era una cantidad siempre mayor que 0. ¿Cierto? Entonces esto nos queda d de q por v. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que al cargar el condensador con un delta de carga, que llamé d de q, es decir, al aumentar su carga en una cantidad de q, yo estoy aumentando su energía potencial en una cantidad de u, que es igual a menos el trabajo hecho por las fuerzas electrostáticas al mover las cargas d de q y menos d de q hasta el condensador q más y q menos respectivamente. ¿Ya? Y esta cantidad la vamos a comparar con el diferencial directo de la energía potencial, porque nosotros además ya calculamos la energía potencial, ¿cierto? La energía potencial es esto de acá, que en el caso de un condensador, recuérdense que esta sumatoria acá es la sumatoria sobre todos los conductores, pero aquí tenemos, en el caso del condensador, tenemos solo dos conductores, el conductor que está cargado positivo y el conductor que está cargado negativo, ¿ya? Entonces, esto se escribe como un medio. Esta sumatoria se transforma en una suma de dos términos, donde el primer término lleva la carga Q y el potencial Q más, y el segundo término lleva la carga menos Q y el potencial V menos. ¿Ya? Y eso entonces yo lo puedo factorizar por Q, y me queda Q por V más menos V menos, y eso de nuevo es V. Entonces esto es igual a 1 medio Q por V. ¿Ya? Y ese resultado es súper interesante porque me permite calcular directamente el diferencial de mi energía potencial. ¿Ya? En el siguiente sentido, chiquillos. Yo aquí estoy metiendo una carga infinitesimalmente pequeña, ¿cierto?, en los condensadores, y al meter una carga infinitesimalmente pequeña, lo que estoy haciendo es también cambiar el potencial en una cantidad infinitesimalmente pequeña, ¿cierto? Porque al final de cuentas, los potenciales, o también la diferencia de potencial que va a haber entre estos dos conductores, va a depender de cuánta carga tengan, ¿cierto? Dicho de otro modo, si yo saco la carga de estos conductores, si Q es 0, no voy a tener diferencia potencial entre ellos porque no va a haber campo eléctrico que me genere una diferencia potencial. Entonces, la diferencia potencial está íntimamente ligada a cuánta carga yo tenga. Por lo tanto, si yo meto un D de Q en este conductor de acá y un menos D de Q en este de acá, voy a también cambiar mi potencial, y lo voy a cambiar en una cantidad pequeñita, porque lo que estoy metiendo son cargas pequeñitas. D de Q quiere decir que es infinitesimalmente pequeña la carga que estoy metiendo. ¿Ya? Entonces, en este acto voy a generar un cambio tanto en Q como en V. ¿Ya? Y eso implica, por lo tanto, que el diferencial de U va a involucrar cambios tanto en Q como en V. ¿Ya? ¿Y cómo se relaciona el diferencial de U con los cambios en Q y en V? Bueno, lo puedo ver directamente, porque si yo sé que U es un medio Q por V, entonces mi diferencial de U tiene que ser igual a un medio diferencial de Q por V más un medio Q por el diferencial de V. Esto sale de la regla de cómo derivo yo la multiplicación entre dos funciones, ¿no? Por lo tanto, este d de u vale esto, pero yo además calculé el d de u por otro caminito, me fui. Yo dije, como yo defino mi energía potencial como menos el trabajo hecho por los campos por las fuerzas electrostáticas sobre las partículas al traerlas desde infinito hasta una cierta configuración, ya, pues hago lo mismo
para esta pequeña carga que estoy agregando a mi sistema, ¿ya? Y llegamos a que el resultado era ese, ¿ya? Entonces, a lo que estoy llegando acá es que esto es igual a esto. Por lo tanto, lo que llego es que 1/2 d de Q por V más 1/2 Q por D de V es igual a d de Q por V sin el medio, ¿ya? Entonces, fíjense que esto de acá es igual a esto de acá, pero aquí ya 1/2 y aquí no, por lo tanto puedo pasar esto restando para el otro lado, y me queda que 1/2 Q por D de V es igual a 1/2 de Q por V. Evidentemente yo puedo sacar el 1/2 de este lado y sacar el 1/2 de este otro lado, y me queda esto, ¿ya? Esto significa, quizás todavía no lo ven, pero significa que Q y V son proporcionales el uno al otro, ¿ya? ¿Cómo podemos ver eso? Pues déjenme borrar acá, a ver. Esta parte la voy a borrar nomás, ¿ya? Ya, entonces, a ver. Ya. Supongamos que Q sobre B es una constante. ¿Ya? Supongamos que eso es cierto. Si eso es cierto, entonces yo puedo calcular el diferencial de Q y B, y eso va a ser igual al diferencial de la constante, ¿cierto? Pues el diferencial de una constante es cero, porque la constante es constante, no cambia, ¿ya? Entonces, si en un sistema físico yo sé que hay algo que no cambia, entonces en ese sistema físico yo puedo suponer que el diferencial de esa cantidad siempre va a ser cero. Es como una imposición a las condiciones físicas, ¿ya? Entonces, esto es cero. Por lo tanto, eso quiere decir que el diferencial de esto es cero también, ¿cierto? Calculemos el diferencial de esto. Es d de Q dividido por B menos Q sobre B cuadrado por D de B, ¿cierto? Aquí lo que estoy aplicando es básicamente regla de la cadena para la derivada, ¿no? O sea, las mismas reglas que aplican para la derivada las estoy aplicando para la operación diferencial, ¿ya? Entonces esto es D de Q sobre B, ¿ya? Ok, esto yo lo puedo escribir como, yo podría acá factorizar por Q sobre B. Factoricemos por Q sobre B. Me queda Q sobre B. ¿Está bien eso? B por B. Sí, está bien. Entonces lo que me va a quedar, si factorizo por Q sobre B, me va a quedar D de Q sobre Q acá, ¿cierto? Menos Q sobre B me va a quedar D de B sobre B. ¿Ya? Yo sé que esto vale 0, y Q sobre B no tiene por qué ser 0, ¿cierto? Por lo tanto, como esto vale 0, llego a la conclusión que lo que está aquí entre paréntesis tiene que ser 0, entonces me queda que D de Q sobre Q tiene que ser igual a D de B sobre B, ¿cierto? Y eso implica entonces que D de Q por B es igual a Q por D de B. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hice esto? Simplemente para mostrar que si fuese el caso que Q sobre B es una constante, eso implica que D de Q por B tiene que ser igual a Q por D de B, que es exactamente lo que está acá. ¿Ya? Entonces, yo podría haber hecho la deducción para el otro lado y llegar entonces a que esto implica que Q sobre B es una constante. ¿Ya? Y eso es simplemente la definición de la capacidad, ¿ya?
Por lo tanto, a lo que acabamos de llegar es que el hecho de que yo agregue una carga dBq en mi condensador, no me va a cambiar la razón entre Q y P. ¿Ya? Y por lo tanto concluyo que la capacidad es simplemente una propiedad, no de cuánta carga yo le ponga a mi condensador, sino que va a ser una propiedad de todo lo demás que está involucrado en el cálculo del potencial dado a una carga, que es qué material tenga yo alrededor de los conductores, cuál es la configuración geométrica de ellos, es decir, qué tan lejos están uno del otro, qué forma tienen. Todos esos factores me van a entrar en el cálculo de la capacidad, pero la capacidad en sí no va a ser una propiedad ni de Q ni de B. ¿Ya? Así que eso con respecto a los condensadores. Voy a hacer un ejercicio bien breve, que ya me quedan 15 minutos nomás, que es el problema más clásico y más, digamos, el primer ejemplo que uno menciona, digamos, que es el del condensador de placas paralelas. ¿Ya? Voy a borrar acá. Esto también. Ya. Ok, supongamos con ejemplo 1, condensador de placas paralelas. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos un condensador hecho por una plaquita acá arriba, que va a tener una carga Q, y acá abajito vamos a poner otro condensador, perdón, otro conductor, el mismo condensador, otro conductor, perdón, estoy mezclando cosas. Y entre medio vamos a poner un dieléctrico. Ya. Entonces el dieléctrico va a tener una constante dieléctrica epsilon, ¿ya? Y estos dos condensadores van a estar separados por una distancia d y van a tener un área A, ¿ya? Y vamos a suponer que la distancia entre estas dos placas es tan pequeña, o sea, es pequeña en comparación con las dimensiones del condensador, es decir, este ancho y esta profundidad son muchísimo más grandotas que la separación entre las placas, por lo tanto vamos a suponer que uno puede ignorar con efectos del borde, ¿ya? Que es, lo cual es equivalente a decir que el campo va a apuntar derechito desde una placa a la otra, nomás, no va a tener como cosas raras en los bordes, vamos a ignorar eso, ¿ya? A pesar de que sí las tiene que tener, es decir, las líneas de campo eléctrico acá tienen que darse como una vueltecita, ¿cierto? Pero es como, en términos del volumen total, esa parte es tan pequeña que uno la puede ignorar, ¿ya? Siempre que la separación sea chiquita. Ya, entonces, eso. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular la capacidad. Punto 1, capacidad. Y punto 2, la energía almacenada. Porque obviamente al almacenar carga yo también estoy almacenando energía, ¿cierto? Esto es como un resorte, donde yo traje de alguna manera las cargas y las puse en el condensador. Esa manera de traerla, evidentemente, la más típica es usar una batería, pero también uno podría usar alguna otra fuente de diferencia de potencial, que en la medida que vayamos avanzando en el curso, ustedes van a ir viendo que uno puede generar diferencias de potencial de otra manera que no sea simplemente una batería, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la energía almacenada, pero esta parte la vamos a calcular usando, digamos, la expresión clásica que es un medio sumatoria de QB, QJ, BJ,
pero también usando energía. Y me interesa que ustedes aprecien que, perdón, usando campos eléctricos. Campos E y D. Y me interesa que ustedes aprecien que se obtiene lo mismo, ¿ya? Que es como el resultado que vimos al principio de la clase. ¿Ya? Entonces, la capacidad, evidentemente, es la carga Q dividido por V, ¿cierto? Donde V es la diferencia potencial. Entonces, si uno dice, bueno, ya, ok, aquí tengo que calcular la diferencia potencial, dado que estos dos conductores están cargados con una carga Q. Entonces, lo que necesito hacer, evidentemente, es calcular el campo eléctrico entre ellos, ¿ya? Y el campo eléctrico lo tengo que calcular tomando en consideración que entre ellos hay un dieléctrico que tiene constante dieléctrica epsilon, ¿ya? Entonces, esto nosotros lo sabemos, lo hemos hecho muchísimas veces de distintas formas, digamos. Uno lo que hace es pescar una superficie de Gauss que tenga una tapita que quede dentro del conductor y una tapita que quede afuera, ¿ya? Estamos ignorando condiciones de borde, por lo tanto podemos suponer que el campo solamente apunta verticalmente hacia abajo, ¿ya? Y lo que nos queda es que lo que deberíamos usar acá, como estamos en presencia de un dieléctrico, es usar la ley de Gauss para el desplazamiento, ¿cierto? Y la ley de Gauss para el desplazamiento me dice que la integral de superficie de ds punto d me da la carga encerrada, ¿cierto? Y la carga encerrada va a estar dada por la densidad superficial de carga acá, multiplicada por el área transversal de este cilindrito que dibujé aquí, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es la densidad superficial de carga, que es Q sobre el área total de las placas, ¿cierto? Pero todo eso multiplicado por el delta de área del cilindro, ¿cierto? Delta de área. Entonces, el área del cilindrito es delta A, ¿ya? Y eso es igual a la integral de superficie del vector desplazamiento. Nosotros sabemos que las líneas de campo eléctrico tienen que ir para abajo, acá, y por lo tanto las líneas de desplazamiento eléctrico también van a ir para abajo, porque las líneas, acuérdense que las líneas de campo eléctrico se tienden a alejar de las cargas positivas, por ley de Coulomb. Ya, pues entonces, quiere decir que entonces cuando yo calcule mi ds.d, el único punto donde eso va a ser distinto de cero va a ser en esta tapita de acá, ¿ya? Y ahí me va a dar D por el área, ¿cierto? Entonces me va a quedar D por delta A, donde D se define de tal modo que el vector de desplazamiento D es D por, vamos a definir el eje X tongo apuntando para abajo, entonces me va a quedar X tongo, ¿ya? Y eso me permite cancelar los delta A. Yo sé que el D es igual al E por epsilon, y con eso entonces yo calculo la componente del campo eléctrico que está apuntando hacia abajo, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que E es igual a Q sobre A dividido en epsilon, ¿ya? Y inmediatamente, como yo ya conozco el campo eléctrico que está apuntando para abajo, eso me permite, y además yo sé que ese campo eléctrico no depende de la distancia a la cual yo estoy de las placas, porque yo podría haber elegido un cilindrito más largo y me hubiese dado exactamente el mismo valor para el D, ¿cierto? Entonces, claramente, el D no es algo que me cambie en la medida que yo me muevo hacia abajo, ¿ya? Y por lo tanto, quiere decir que yo puedo calcular la diferencia potencial de manera trivial. Por el fondo, si el campo eléctrico, o sea, para calcular la diferencia potencial yo necesito hacer una integral de línea, pero ocupando un campo eléctrico que no me depende de la posición, que lo puedo sacar afuera, y la integral de línea simplemente se me va a transformar en la distancia que hay entre la plaquita de arriba y la plaquita de abajo, que dijimos que valía D, ¿cierto? Entonces, evidentemente, vamos a tener que B, que es una cantidad positiva, va a estar dado por Q sobre A, sobre A, dividido en epsilon C, en epsilon, perdón, por D. ¿Ya? Y con eso nos queda entonces que la capacidad es Q
sobre el voltaje, o la diferencia de potencial entre las dos plaquitas, que sería Q sobre A sobre epsilon por D. ¿Ya? Y ahí sale explícitamente lo que les venía diciendo antes, que la capacidad no depende de la carga, en el sentido de que aquí se me van a cancelar las Q, y lo que me queda va a ser simplemente epsilon sobre D, epsilon por A sobre D. Y evidentemente aquí entra lo que les decía yo, porque la capacidad depende solo de las propiedades del material y de la geometría, ¿cierto? Porque el E es una cantidad que depende de las propiedades del material, ¿cierto? Es la constante dieléctrica del material que yo puse entre las dos placas, y A es una variable que depende de la geometría, es decir, qué tan grandes son mis placas, el área de mis placas, y D es la distancia entre las placas, que también es un factor que me define la geometría de mi condensador. ¿Ya? Entonces, evidentemente aquí se ve explícitamente lo que les venía diciendo. La capacidad depende de la geometría y de las propiedades del material. ¿Ya? Me quedan 4 minutitos. De hecho, esto está medio adelantado, así que creo que me queda un poco más. Entonces, con eso podemos pasar a la siguiente pregunta, que era la energía almacenada. ¿Ya? Energía. Entonces voy a borrar acá. Ya. Entonces, energía. Entonces, sabemos que la energía de un sistema de conductores, ¿cierto?, está simplemente por un medio, U es igual a un medio, sumatoria desde I igual 1 a M, o J, de B sub J, Q sub J, ¿cierto? Que acá, evidentemente, nos da un medio de la carga multiplicado por la carga Q, por la placa que está cargada con carga Q, que tiene potencial B+, más menos Q por el potencial de la que tiene carga menos Q, que es B-, y nos queda entonces Q por B+, menos B-, y eso es B, ¿cierto? Entonces esto me da un medio Q por B nomás. Esa es la energía que va a estar almacenada en nuestro condensador. ¿Ya? ¿Cómo asociamos esto? ¿Cómo mostramos que esto realmente se podría calcular a partir de los campos? Bueno, ocupando el valor que tenemos para los campos, porque ya los calculamos, ¿cierto? Entonces nosotros lo que podemos hacer ahora es decir, bueno, yo sé también que U es igual a un medio integral sobre el volumen. Acuérdense que este volumen es sobre todo el espacio, ya no se limita a una zona del espacio, de E punto D. ¿Ya? Ahora bien, si estamos en la aproximación en que, en que podemos ignorar condiciones de borde, en el fondo lo que estamos haciendo en ese caso es pensar que el campo eléctrico se limita solamente a la zona entre las dos placas, pero si yo me salgo de esa zona, ya mi campo eléctrico yo lo puedo ignorar. ¿Ya? Eso fue lo que supusimos en todo lo que hicimos anteriormente en términos de poder, por ejemplo, cuando aplicamos la ley de Gauss, dijimos que el campo eléctrico apuntaba perfectamente de manera vertical, y en esa suposición estaba implícito el hecho de que estábamos ignorando las condiciones, el efecto del borde, lo cual es cierto, como les decía antes, si es que las plaquitas están muy cercanas la una a la otra. ¿Ya? Entonces, en ese límite, esta integral de volumen, yo la puedo restringir solamente al volumen entre las placas, porque se entiende que en ese límite, todo el volumen que está fuera de las placas no contiene campo eléctrico, ni, por lo tanto, tampoco contiene vector desplazamiento, es decir, vector desplazamiento vale 0. ¿Ya? Entonces, súper, esto al final lo puedo restringir a volumen entre placas. ¿Ya? Si bien en general no es así, en este ejemplo en particular es así.
¿Ya? Entonces, y en el volumen entre placas yo dije que el campo eléctrico no varía si yo me muevo verticalmente ni tampoco horizontalmente, ¿ya? Es el mismo en todas partes, ¿ya? Entonces el producto punto entre E y D, acordándonos que D es la constante dieléctrica del medio por E, va a dar simplemente E por el campo eléctrico al cuadrado, ¿cierto? Y además voy a tener que ese campo eléctrico al cuadrado, como no varía dentro del volumen, lo puedo sacar fuera de la integral. Entonces lo que me queda acá es un medio epsilon E al cuadrado por el volumen, que es simplemente el área multiplicado por la altura. ¿Ya? Entonces me queda A por D. ¿Ya? Y eso ahora puedo reescribirlo utilizando la expresión que tenemos nosotros para el campo, ¿cierto? Puede ser que el campo lo obtuvimos acá. Es Q sobre el área dividido por epsilon, y ahí lo tengo que elevar al cuadrado, multiplicado por el área y por D. ¿Ya? Entonces ahí al tiro nosotros vemos que esto nos da un medio. El epsilon me va a quedar solo en el denominador una vez, porque se me va a cancelar uno de los epsilon del denominador, se me cancela con el del numerador. Me queda epsilon. Acá, a ver, me queda Q cuadrado. Ah, ya. Sí, antes de eso voy a hacer un pequeño truquito, porque lo que quiero hacer acá es demostrar que esto es igual a esto. Entonces me voy a fijar cuál es la expresión para B. La expresión para B es Q sobre A por D sobre epsilon, ¿cierto? Entonces pongamos Q sobre A por D sobre epsilon. Pongámoslo ahí nomás, ¿ya? Y tenemos que completar todos los otros factores, pero ya habiendo puesto este. Entonces aquí yo ya tengo un epsilon en el denominador, y acá, si yo veo cómo están configurados los epsilon acá, aquí también me aparece un epsilon al denominador, ¿cierto? Entonces ya, está bien el epsilon en el denominador de ahí. Pero el Q me aparece al cuadrado y acá tengo un solo Q, por lo tanto tengo que completar con otro Q, ¿cierto? Las áreas me va a aparecer una en el denominador, que es justo lo que tengo acá, así que no me preocupo. Y los D me aparece una vez acá y una vez acá. Así que estoy súper bien. Esto mismo que tengo acá lo puedo expresar como esto, sabiendo que esto es el B, ¿cierto? Por lo tanto, esto me da naturalmente un medio Q por B. ¿Ya? Entonces, al haber calculado la energía usando los campos, estoy llegando al mismo resultado, un medio Q por B, que yo había obtenido a partir del resultado directo de la energía de un sistema de cargas, de un sistema de conductores. ¿Ya? Así que esto es un ejemplo nomás de lo que les dije al principio de la clase, que es un resultado general que va a aplicar para cualquier ejemplo que ustedes se quieran imaginar, en el sentido de que yo siempre puedo calcular la energía potencial de un sistema de cargas, entendida como menos el trabajo hecho por las fuerzas electrostáticas al moverse las cargas desde el infinito hasta cierta configuración. Esa energía potencial yo siempre la puedo calcular a partir de los campos utilizando esta expresión de acá. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, con eso nosotros completamos la parte electrostática. Me faltó un ejemplo que yo creo que se los voy a tirar en una tarea para que lo hagan ustedes mismos. Y eso, como les decía, la idea es que las tareas las vayan haciendo de a poco. Mi intención de mandarles las tareas de antemano no es negativa en ningún sentido, simplemente que quiero que ustedes tengan la opción de poder ir trabajando las tareas con tiempo. ¿Ya? Eso. Muchas gracias y nos veremos en un futuro. Hasta luego.